La alcaldía de Panamá en este periodo ha promovido un estudio a fondo de la situación de la cuenca del río Juan Díaz y ha terminado estos estudios en una propuesta concreta integral de cómo atacar el problema de la cuenca y reducir al mínimo el riesgo de inundaciones. Estos estudios se han hecho con apoyo de la cooperación holandesa y del Banco Interamericano de Desarrollo. La propuesta planteada incluye varias intervenciones porque del diagnóstico realizado, la situación de riesgo de Juan Díaz responde a varias situaciones, no a una en exclusivo. Tenemos que tener claro que existen datos, por lo menos desde el 80 al presente, de inundaciones recurrentes en el área de Juan Díaz, al menos una al año. O sea, es un área que tiene un riesgo notable de inundación. Eso implica no que no se puede vivir allí o construir allí, sino que implica que hay que tener unas precauciones adicionales. ¿Cuál es la situación que reflejan los estudios? Como causas del mayor riesgo de inundación en el área. Y sin decir que van en orden de importancia, simplemente señalando causas. Una de ellas, que se ha construido sobre la servidumbre del río y de los afluentes del río. De hecho, ahora cuando Saneamiento de la Bahía fue a construir la parte de la línea de saneamiento, esa línea debía haber ido sobre la servidumbre del río y han tenido que hacerla sobre el cauce del río. Se han tenido que desviar el cauce, secarlo un momento para poder cavar dentro del cauce del mismo río para poner las líneas, porque las servidumbres, todo el mundo, grandes empresas y residencias se la habían tomado y no había servidumbre por donde construir la línea de saneamiento. Esa es una realidad del área. Hay mucha construcción, reitero, tanto de grandes empresas como de pequeñas residencias sobre el área de servidumbre donde en teoría no se debió haber construido. Y hay realidades de áreas residenciales que tienen ya 40, 50 años y que tú no le vas a decir ahora que se tienen que ir de ahí, pero la realidad es que están dentro del área de servidumbre del río. Esa es una de las causas. Otra causa es que hay áreas enteras de Juan Díaz que no tienen un sistema de drenaje pluvial o el sistema está colapsado. Es el caso, por ejemplo, de Ciudad Radial. Otra causa es la mala disposición de basura. Y otra causa importante es, sin lugar a dudas, las construcciones. Las construcciones en área de manglares y las construcciones que se han hecho utilizando rellenos. Y otra causa es que las normativas vigentes por parte, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, no son normativas eficientes con respecto al manejo de aguas. Es una de las conclusiones a las que han llegado los holandeses, porque el mismo MOP le plantea a las construcciones una manera de manejar las aguas que es en parte responsable del tema de inundaciones posteriormente, porque lo que plantean es cómo tirar las aguas más allá y no cómo manejar las aguas dentro de la propiedad, ¿no? Y esa es una de las conclusiones que llega el estudio de los holandeses diciendo las mismas regulaciones del MOP con respecto al manejo de aguas deben ser modificadas, porque son parte del problema. Aún el que va a construir, si cumple con esas normativas, no resuelve un problema de inundación, lo genera. Entonces, visto este diagnóstico,
el proyecto que está planteando la Alcaldía de Panamá para el área del... bueno, y hay otra situación que está empezando y que hay que prevenir, y es que el río Juan Díaz nace en el área norte de la ciudad capital y ahora allá están empezando a querer hacerse construcciones, y si no se regula adecuadamente las construcciones allá, el problema que se origina en el origen del río lo van a sufrir más abajo. Entonces, visto todo esto en su conjunto, que reitero, no es la basura la causa principal ni la única, pero es uno de los factores de riesgo. No podemos decir que no lo es uno de los factores de riesgo. No es que las construcciones son la única causa, pero son una de las causas más importantes de riesgo. El tema de falta de drenajes pluviales es otra causa de riesgo en el área. Entonces, la propuesta que plantea la alcaldía después de todos estos estudios es integral. ¿Y a qué refiere? Uno, lo que mencionaba los residentes de Don Bosco, hay que invertir en los temas de drenaje pluvial. El día sábado y domingo hubo áreas que se inundaron no por el río, sino por la ausencia de drenajes pluviales. El agua les venía a la calle, no del río. Hay que invertir en drenajes pluviales, especialmente en Ciudad Radial, pero en toda el área en general. Y Don Bosco tiene problemas de inundaciones de hace años atrás, producto de el colapso de los drenajes pluviales dentro del área de Don Bosco. Hay que invertir en el mismo río para efectos del cauce del río y de generar lo que ya existía como propuesta en planes previos hechos por el MOB a principios del 2000 y en los 90, que hablaba de crear lagunas de inundación. De hecho, el área del Pailón estaba supuesta a ser una laguna de inundación y es terreno público, donde, ¿qué quiere decir una laguna de inundación? Es un área donde cuando se da una situación extraordinaria como la del fin de semana pasado, se desvía intencionalmente el agua hacia esa área para que inunde esa área que está diseñada para ser inundada y no inunde casas. Está definido desde los 90 dos áreas de laguna de inundación en Juan Díaz, que están en el papel diseñadas, pero nunca se ha intervenido para que efectivamente funcione, y parte del proyecto es generar estas lagunas de inundación y también en algunas áreas de la cuenca del río Juan Díaz generar los espacios dentro de las servidumbres de manera tal de que haya espacios públicos peatonales con diques a los lados que permitan que, llegado a un escenario como el del fin de semana, el agua inunde estos pasos peatonales, pero no las casas, y después cuando el agua vuelva a su nivel, vuelva a estar el espacio peatonal libre y el cauce en su nivel. Y la otra intervención que se requiere hacer está planteada dentro de los desarrollos privados. Los desarrollos privados tienen que cambiar la forma en que estaban concebidos y en la forma en que el MOB se los aprueba, en el sentido de que ellos, para no inundarse ellos, generan toda una serie de canales, rellenos y demás, pero lo que hacen es resolver el problema de su lote y trasladarlo a otros lotes. Lo que se está planteando es que son ellos, dentro de su propiedad, los que tienen que resolver el problema de las aguas que antes asumía su propiedad y no traspasársela a otras. Y dentro de eso, en el caso de Metropar, por ejemplo, estaba planteado cambios en los canales que ellos construyeron y lagunas de inundación dentro de su propiedad para manejar las aguas que genera su propiedad. Y dentro de eso, ahora, ¿en qué estatus estamos con respecto a eso? El municipio
está sentado con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el Banco Interamericano de Desarrollo para definir el financiamiento del proyecto. Porque estamos hablando de un proyecto que en su conjunto debe tener un costo entre 45 a 50 millones de dólares. Un proyecto previsto para desde los pueblos hacia el mar. Dentro de ese costo de 45 o 50 millones de dólares está drenajes pluviales, lo que es el cauce del río, las lagunas de inundación y las intervenciones en propiedad privada. Es la posición de la Alcaldía de Panamá, y esa es una de las partes legales que estamos viendo, que la intervención, por ejemplo, en el terreno de Metropar, lo debe cubrir Metropar, no el gobierno local. Y dentro de eso, no estamos buscando la fórmula de exigirle a Metropar que ellos realicen esa intervención o la paguen, o que el municipio la haga y después la cobre. Son las alternativas que estamos buscando porque entendemos la urgencia de buscarle solución al problema. La meta que nos hemos puesto es que este proyecto se licite este año. Ya le habíamos comentado al honorable representante que teníamos que sentarnos a conversar de eso, porque por el monto del proyecto implicaría que parte se pagara en esta administración y otra parte se cubriera en la próxima administración, ¿no? Ya sea que fuera por la vía de financiamiento o por la vía de llave en mano. Y eso requiere una aprobación de parte del Consejo Municipal y sentarnos a determinar si hay la disponibilidad para ello o no, para poder actuar prontamente, porque reitero, si hay temas que tienen que ver con construcciones y temas que son consustanciales al área y que tienen que resolverse con inversión local. Termino señalando lo siguiente. El estudio que se hizo con el Banco Interamericano de Desarrollo y el estudio de los holandeses, los dos son documentos públicos que están en la página web del municipio de Panamá. En el estudio hecho por IH Cantabria está claramente demostrado que el puente sobre el corredor sur no tiene el ancho que debiera tener y que cuando se hizo ese puente, como lo mencionó alguien aquí también, al no tener el ancho que debía tener, es responsable en parte de las inundaciones que se dan en Juan Díaz. Juan Díaz se inundaba antes pero con ese puente, digamos que se inunda más tanto en pulgadas, más como en extensión. Y que Metropar también es responsable en parte, no exclusivamente, de las inundaciones, en el mismo sentido. Antes de Metropar había inundaciones, después de Metropar hay áreas que no se inundaban, que se inundan, y hay áreas que se inundaban y se inundan un poco más. Ese es el diagnóstico hecho en el estudio, eso es un documento público. Nosotros lo que estamos ahora como municipio es viendo, tanto a nivel del Ministerio de Ambiente, como a nivel del Ministerio de Obras Públicas, como por parte del propio municipio, cómo se toman las medidas correctivas para evitar que lo que pasó en el 2015, que lo que pasó en el 2013 y lo que pasó el fin de semana pasado vuelva a repetirse. Pero, reitero, es una intervención integral y no son una o dos cosas las causas de esto, es el cúmulo de varias cosas, que hay unas que agravan la situación, pero no es atacando una sola de las causas que se va a resolver el problema, hay que atacarlas todas en su conjunto. Y bueno, lo otro honorable es que habíamos quedado con un grupo de residentes que cerraron la calle hoy, de reunirnos en la alcaldía a las 12:30, y bueno, ya estamos aquí porque se ha pasado más del tiempo de lo que teníamos pensado, pero nos reuniremos con ellos ahora, y en esa reunión el director de Obras y Construcciones estará presente, al igual que el MOP y el Ministerio de Ambiente, y se dará a conocer el resultado de las inspecciones que realizó Obras y Construcciones ayer y las decisiones que se tomarán con respecto a esas inspecciones.